Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, un día más en Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy vamos a comentar un tema como es el tejido empresarial europeo, con especial atención a las características, a la situación actual y así a las perspectivas de futuro y oportunidades que nos están mostrando este segmento, ¿no? Para debatir este tema hemos traído a grandes profesionales con una dilatada experiencia en el área de la inversión. Tenemos a David Ardura de Finces Value, a Jaime Mesía de Alken Asset Management y a Lucas de Value Tree. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, me gustaría empezar hablando un poco de la situación de las empresas europeas, las fortalezas, debilidades, oportunidades que nos están mostrando en el contexto actual, así como amenazas que puedan enfrentar en el corto o medio plazo. Si quieres, David, puedes empezar tú, si tienes algo que aportar. Gracias. Bueno, yo creo que las amenazas que enfrenta la economía europea y las empresas europeas no son otras que un entorno en el que las condiciones financieras se están endureciendo. Hemos vivido muchos años con las condiciones financieras muy laxas y ahora la inflación nos está complicando un poco todo eso y como muestra un botón todo lo que está pasando estos días con la actuación de los bancos centrales y demás. Eso es un problema para las empresas. Y además entramos en un terreno en el que a la hora de combatir esa inflación, esas subidas de tipos y demás, pues poco a poco la demanda se puede ir ralentizando. Hemos vivido una demanda pospandémica muy fuerte, con un impulso fiscal muy importante, con una liquidez muy accesible, con unas condiciones financieras muy laxas, como comentaba, y ahora poco a poco pues, entran en juego pues, nuevos factores. Uno de esos factores es que la demanda se puede ir ralentizando, que la política monetaria más dura, más restrictiva, puede ir acelerando ese proceso de ralentización de demanda y las empresas pues, se van a enfrentar en un entorno en el que se van a encontrar con una inflación encima de la mesa, con una demanda decreciente y evidentemente con unos beneficios empresariales que pueden sufrir, ¿no? Y como oportunidades, toda situación de riesgo, toda situación de volatilidad, toda situación de incertidumbre trae oportunidades para las empresas que se van a adaptar a ellas. Y ahí vamos a ver, de nuevo, cuando baja la marea, pues vamos a ver quién está nadando desnudo, ¿no? Y ahí va a haber compañías que van a poder aprovechar todo esto para ganar cuota de mercado, para reforzarse, para ganar preponderancia frente a los competidores. Es decir, va a haber oportunidades porque toda situación de crisis da esas oportunidades. Pero también es verdad que el escenario en general para todas las empresas es bastante más complicado en 2022-2023 de lo que fue en 2021, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo. Muchas gracias. Muy interesante lo que aportabas acerca de que las crisis, pues al final también suponen oportunidades, ¿no? Para las empresas. No sé si, Jaime, querías comentar algo más acerca de este tema. Sí, simplemente añadir, y estando de acuerdo con todo lo que ha aportado David, que es cierto también que las empresas hoy en día se encuentran en una situación mucho más sólida que hace una década. Han estado durante una década fortaleciendo sus hojas de balance, su situación financiera, y digamos que hoy en día están más capacitadas para enfrentarse a un entorno difícil geopolítico. El bajo coste financiero les ha permitido refinanciarse y levantar capital social a un coste atractivo. Y en general pensamos, pues eso, también por otro lado vemos que las expectativas de quiebra de las empresas están en mínimos históricos, incluso en el entorno actual de ralentización del crecimiento económico a causa de las subidas de inflación y la posibilidad de recesión técnica. Con lo cual, sí que es cierto que existen riesgos, pero también oportunidades y que las empresas están mucho más fuertes de lo que estaban hace una década. Muchas gracias, Jaime. Por último, Lucas, si quieres comentar algo más. Bueno, no voy a ser yo quien diga lo contrario y efectivamente estamos en un entorno en Europa un poco más complejo quizá que en Estados Unidos o que también que en Asia, en un momento un poco diferente. Vimos cómo el spread de los bonos en Europa se empezó a ampliar mucho antes que en Estados Unidos, incluso cuando no se hablaba de subida de tipos de interés por la guerra de Ucrania. Y esto ha generado una disrupción pues bastante importante, ¿no? Dentro de lo que es la parte de inflación,
el crecimiento no es una de las variables que afecta a Europa, sin embargo, sí a Estados Unidos, ¿no? El 30% de la inflación en Estados Unidos viene por parte de la demanda. En Europa la demanda no se ha recuperado todavía a los niveles anteriores a la pandemia. Por lo tanto, sí que estamos en una situación un poco más perjudicial. Dentro de todo lo malo, es cierto que las compañías europeas, muchas de ellas están más deslocalizadas que las americanas y tienen una mayor exposición en la parte de producción a Asia. Sin embargo, tienen unos balances muchísimo más fuertes. Hemos visto como en los últimos, sobre todo en el último año, los beneficios han creado un colchón de liquidez en muchas empresas y en muchos sectores muy fuerte, y que independientemente de la subida de tipos de interés, todavía tenemos tipos reales negativos, lo que significa que el coste de capital para las empresas europeas todavía va a ser bajo. Es cierto que la demanda se va a ver afectada por la parte de subidas de tipos de interés, pero también hay algunos sectores que se van a ver beneficiados. Este nuevo entorno geopolítico ha creado oportunidades dentro del sector, por ejemplo, del sector defensa. La Unión Europea se ha dado cuenta que tiene que fortalecer sus fronteras. También se ha dado cuenta que tiene que tener una menor dependencia de la cadena de suministros exterior. Así que hay sectores como, por ejemplo, el agroalimentario, sectores como el logístico, una mejor gestión de los stocks, robótica, incluso semiconductores. Tenemos unas grandes compañías de semiconductores en Francia y en Holanda que se ven muy fortalecidas dentro de este entorno. Y luego no olvidar que las acciones y las compañías son cosas totalmente diferentes. Una acción no es una compañía. Una acción representa el beneficio futuro que tú vas a obtener como accionista en el medio y largo plazo, pero también cotiza el miedo, la incertidumbre, y eso es lo que estamos viendo estos últimos días y que seguiremos viendo en las próximas sesiones. Tenemos un momento un poco conflictivo, así que coincidiendo con mis dos contertulios, efectivamente habrá muchas oportunidades y hay que tener un poco de sangre fría, y es una crisis más que hemos vivido muy fuerte, pero como otras anteriores, ¿no? Muchas gracias, Lucas, y me gustaría hacer hincapié en lo que has dicho, ¿no? Al final, una acción tiene mucho que ver también con la psicología del mercado, con lo que los inversores creen que va a suceder en el futuro, ¿no? Me gustaría seguir con Jaime, hacer una pregunta acerca de la liquidez, un tema que fue muy comentado durante la peor etapa de la pandemia en 2020, ya que se obligó a muchas empresas, ¿no?, a cerrar durante semanas, incluso meses. Y si bien es cierto que esa situación ya se ha acabado, esas restricciones, digamos, ya se están acabando o se han acabado, sí que me gustaría preguntar si estas empresas siguen arrastrando algún tipo de problemas sobre la liquidez. Pensamos que todo el tema de la liquidez se está recuperando. De hecho, como estamos comentando antes, hay temáticas en el mercado que vemos que están beneficiando y que pensamos que están aquí para quedarse. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización de la economía, como es también la transición energética o, como bien apuntaba también Lucas, la desvalorización de la producción industrial, una vuelta a los orígenes. Y en este contexto vemos oportunidades en sectores expuestos a la reapertura de la economía, todo lo que supone viajes y ocio. Vemos que los bookings las reservas están en máximos este año, y es algo que probablemente vaya a seguir durante el verano. Sí que es cierto que a partir del cuarto trimestre es bastante probable que nos enfrentemos a una ralentización del consumo, porque por ahora seguimos con la resaca de la pospandemia y los niveles de reservas de medios de transporte siguen altos, pero vamos a ver qué pasa a partir del tercer trimestre. Pensamos que, sin embargo, el efecto de subidas de precios sobre la renta disponible va a empezar a notarse, como decía antes, después de verano, y este efecto probablemente se verá reflejado en empresas del segmento de consumo discrecional. Nosotros nos siguen gustando empresas dentro del sector commodities y energía, ya que pensamos que la relación entre oferta y demanda sigue descompensada, y pensamos que el entorno de precios va a seguir alto. Pero dicho esto, como decíais vosotros, también hay una descorrelación entre lo que es las empresas y el valor de cotización de los valores. Y en este aspecto, el precio de las acciones de estas compañías de commodities de energía pensamos que todavía no reflejan en absoluto el potencial alcista en estas empresas. Así que no pensamos que haya problemas de liquidez en este aspecto. Por ahora, veremos cómo evoluciona el tema a lo largo de los próximos trimestres. Muchas gracias, Jaime. Bien, ahora me gustaría introducirme un poco en la política fiscal, ¿no? En 2020 se aprobó por parte de la Unión Europea el plan conocido como Next Generation, destinado a conseguir ciertos objetivos como la digitalización o la transición ecológica. Pero me gustaría preguntar qué impacto real creéis que estos fondos pueden tener en el tejido empresarial europeo. ¿Qué sectores o empresas se pueden ver más beneficiados? Si quieres, David, pues comentar algo acerca de esto.
Sí, fantástico. Vamos a ver, la política fiscal es una de las bases o de los pilares en los que se ha fomentado la recuperación post-pandemia. La recuperación post-pandemia tiene dos columnas que la sostienen. Una es la política monetaria ultralaxa, que ya se está dando la vuelta, y la política fiscal, que eso ha provocado que la demanda se acelere. En el caso de Estados Unidos, totalmente de acuerdo con lo que dice Lucas. En el caso de Estados Unidos ha sido mucho más evidente, en el caso de Europa es un proceso que va a tardar mucho más, es un proceso muchísimo más largo. En concreto, los fondos de Next Generation están centrados en dos cosas, como sabemos, en transición energética, como bien decía Jaime, y en digitalización, que no son particularmente focos sectoriales, si me explico. Al final, son dos tendencias que no son opcionales. Es decir, una empresa tiene que digitalizarse, pero ya seas una empresa de software, evidentemente, o seas una panadería. Es decir, la digitalización es algo que tiene que aportar o que tiene que beneficiar a todos, absolutamente todos los negocios, ¿no? Y eso es un proceso, esa digitalización de la economía es un proceso que en 2 años no se va a notar. Es decir, tiene que ser mucho más a largo plazo. Y el segundo punto, la transición energética, es exactamente igual que la digitalización, no es opcional. Es decir, estamos en un mundo en el que ya el consenso sobre esa necesidad de hacer esa transición a energías más limpias, pues no hay disensiones, es decir, o hay muy pocas disensiones, pero también es un proceso que no se hace en 2 años. Entonces, el efecto que ha podido tener sobre la economía no me parece tan evidente, sí que a largo plazo sí que me parece evidente. Y luego hay otro punto dentro de esa política fiscal que creo que va a diferenciar ganadores y perdedores a nivel de país, no a nivel de empresas, a nivel de país. Y a nivel de país, el país que ha entendido todo ese apoyo fiscal como gasto, y entre ellos yo creo que está España, ese país que ha entendido me dan dinero y lo que voy a hacer es gasto, ese país se va a quedar retrasado. Al final, la política fiscal tiene sentido si tú con cada euro que recibes eres capaz de crear más euros. Entonces, en ese sentido, los países que opten por un camino de inversión, que es un camino mucho menos evidente a corto plazo, pero mucho más interesante a largo plazo, sí que creo que van a diferenciarse en el futuro. Con lo cual, resumiendo, después de todo este rollo, básicamente los efectos de política fiscal sí son evidentes, son muy importantes, pero en el caso de Europa van a ser más importantes a largo plazo que a corto plazo. Muchas gracias, David. Pues por seguir, ¿no? Un poco, me gustaría comentar acerca de un problema al que se han enfrentado muchas empresas en Europa. Estamos hablando de los problemas en la cadena de suministros, que si bien es cierto desde 2020 se están experimentando, pero que en los últimos meses se han agravado por estos confinamientos que han vivido en Shanghái y otras ciudades importantes de China. Y aunque sabemos que a partir del 1 de junio se levantaron algunas de estas restricciones, sí que me gustaría preguntarte, Lucas, ¿en qué medida estas restricciones han podido afectar a las empresas europeas y qué empresas han notado más estos efectos? Gracias. Bueno, efectivamente, los efectos son unos efectos perjudiciales y malos, ¿no? Se estiman que puede haber pérdidas de 920.000 millones de aquí al 2023, que equivalen al 7,7% del PIB de la eurozona, lo cual es bastante. Estas restricciones llegan en un momento en el que China empezaba a abrirse un poco más y a entrar a una capacidad del entorno del 60-70% y aumentaban las exportaciones y nos encontramos con algo que, por otro lado, tampoco era inesperado, ¿no? Este tipo de situaciones las vamos a seguir viendo en los próximos trimestres y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. El problema ha sido que este lockdown que tiene ahora mismo China coincide con unos niveles en los puertos, fundamentalmente Shanghái y algunos puertos de China, de una sobrecapacidad brutal. Hay una conglomeración tan grande que es muy difícil de gestionar. Esto hace que, además, todos los plazos de entrega aumenten muchísimo, lo que significa que contenedores, por ejemplo, que salen de Asia, que llegan a Europa, que luego se descargan, se cargan y van a Estados Unidos, pues no se estén encontrando, ¿no? En esa situación, incluso las propias líneas marítimas, lo que se denominan los freights o las tasas, por poner un ejemplo, entre Los Ángeles y Shanghái se han multiplicado por 8, o sea que los costes además han aumentado. En un momento en el que no se encuentran operarios, no se encuentran transportistas, esto afecta prácticamente no digo que a todos los sectores, pero fundamentalmente a los sectores industriales europeos. Además tenemos el sector agroalimentario. Dentro de esta crisis, los países están intentando gestionar este
conglomerado, ¿no?, de contenedores, por ejemplo, en bienes de alimentación, para que se gestione de una forma más eficiente y más rápida. Eso no se va a solucionar, no se puede hacer tan rápido porque las infraestructuras que tenemos son las que hay y probablemente antes del 2023 no volvamos a ver una descongestión ya importante, que tampoco será volver a los niveles anteriores, ¿no?, anteriores de la pandemia. Si a esto unimos todo el tema del problema de Ucrania, tenemos muchos sectores fundamentalmente industriales europeos, del sector de la agroalimentación, incluso de bienes de material o el propio sector del automóvil, porque ya no hablamos solamente de semiconductores, hablamos de níquel, hablamos de paladio, hablamos de potasio. Potasio es uno de los elementos fundamentales para los fertilizantes y el primer productor del mundo es Rusia. Y ahora mismo se ha cortado. Entonces, tenemos una cadena, dentro de la cadena de valor de producción, muy afectada por este tipo de disrupciones que poco a poco se irán liberando. Hemos visto como, por ejemplo, Volkswagen o Porsche ya en determinadas fábricas han avisado que van a dejar de producir, o IKEA, que tiene problemas con la madera, o Michelin, una serie de sectores que se están viendo muy pues paralizados, o porque el material no les llega o porque esos plazos de entrega están siendo excesivamente largos. Y eso es malo también para la inflación, etcétera. Lo bueno de todo esto es que durante la pandemia muchas compañías europeas aprendieron lo difícil que es la gestión del stock en estos momentos y desarrollaron sistemas de estocaje más eficientes, que son los que están utilizando ahora. Si no, la situación hubiera sido muchísimo peor. Pensamos que poco a poco se irá descongestionando esta situación, pero es un poco pronto todavía para hablar de una caída de precios o que esta situación se vaya a solucionar en el corto plazo. Pero dicho lo cual, si la situación en China se alivia, si en Corea del Sur, que allí también tienen unas huelgas y strikes, que es muy importante, es un sector marítimo muy importante, o Rusia, llegamos a una finalización del conflicto, rápidamente la situación se puede dar la vuelta y podemos tener una contención de la inflación o algo mayor, sobre todo en Europa, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Muy interesante lo que apuntabas acerca de un posible decrecimiento, ¿no?, de la inflación. Por último, me gustaría que me comentáis, ¿no?, si existen algunas oportunidades o si podemos encontrar algunas oportunidades como inversores en el contexto actual después de todo lo que hemos estado comentando hoy y qué productos podemos encontrar para posicionarnos, ¿no?, en estas compañías europeas. Si quieres, David, empezar tú. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, desde el punto de vista de largo plazo, esto siempre es un concepto que los gestores utilizamos mucho y los clientes les cuesta un poco asimilarlo, pero desde el punto de vista de largo plazo el momento se está volviendo muy interesante. Se está volviendo muy interesante porque estamos teniendo un mercado muy volátil, estamos teniendo caídas, hemos entrado ya en ese punto de mercado en el que las caídas son indiscriminadas en el sentido de que cae lo bueno, lo malo y lo regular, cae absolutamente todo. Y entonces ahí es donde se abren las oportunidades, como decíamos al principio, ¿no? Y en un entorno como este, con esta demanda que pensamos que puede ir a la baja, con esta inflación que parece que se resiste también a bajar, aunque nosotros pensamos que poco a poco, como son factores de oferta, como bien decía Lucas, pues poco a poco se irán moderando. Lo difícil es establecer el ritmo. Pero en un entorno así, para nosotros lo interesante es las compañías que son capaces de crear precios, es decir, aquellas compañías que tienen una posición de liderazgo, que operan en un negocio en el que son capaces de mantener los márgenes, porque tienen barreras de entrada que permiten defender esos márgenes frente a la competencia, esas compañías que son líderes en su sector, que tienen una red de clientelar muy, muy extendida, con una muy buena imagen de marca. Este tipo de compañías, que es lo que llamaríamos compañías de calidad, han caído todas en bolsa este año. Y en algunos casos con caídas de 2 dígitos bastante importantes. Y estas compañías se enfrentan o se ponen a lo que serían los tomadores de precios, que son compañías que operan en sectores muy competitivos, donde no tienen una posición de liderazgo, donde no tienen esas barreras de entrada que pueden proteger su producto y su negocio. Y esas compañías son las que realmente pueden atravesar malos momentos o están atravesando malos momentos en un entorno como este. Entonces, lo curioso de esta situación es que las compañías creadoras de precio han caído casi igual o en algunos casos más que las compañías que son tomadoras de precio. Entonces, para nosotros ese es el punto interesante, es decir,
En medio de toda esta vorágine de volatilidad, de malas noticias, de mercados que hoy es un mercado bajista porque queda más de un 20, hoy mañana no, porque queda un 19, realmente eso no es importante. Lo importante es que estás teniendo una destrucción de riqueza y estás teniendo una caída en activos de mucha calidad. Y por poner un ejemplo, por no extenderme mucho, pero por poner un ejemplo, en una cotizada grande europea como es ASML. ASML fabrica las máquinas de litografía que permiten la imprimación de los chips. Es un producto de primera necesidad. Todos, si miráis ahora vuestra mesa, las pantallas que tenéis Lucas ahí detrás o vuestros teléfonos, es algo que, o nuestros ordenadores, es algo que utilizamos día a día, que es como el pan. Bueno, pues esta compañía tiene el 90% de la cuota de mercado de litografía, que son el paso previo para poder tener un chip. Y estas máquinas son la base de la ley Moore. Es decir, sin estas máquinas no podemos cumplir la ley Moore de que el tamaño o la capacidad de computación de la tecnología se duplica cada 2 años. Bueno, pues una compañía como esta está cayendo 2 dígitos este año, 2 dígitos amplios, va camino del 30% de caída y estamos hablando de una compañía que tradicionalmente cotiza muy cara, pero porque es una compañía que es un activo que prácticamente no tiene sustitución. Es decir, fabricar una máquina de las que hace ASML cuesta $400 millones. Imagínate la cantidad de dinero y esfuerzo que tienes que hacer para arañarle cuota de mercado a una compañía que tiene el 90% de cuota de mercado. Bueno, pues ese es un ejemplo de compañía de calidad que este año está sufriendo. Entonces, no siempre vamos a ver escenarios como este. Para nosotros estas compañías, y me puedo ir al otro lado del charco y podemos hablar de Alphabet o podemos quedarnos en España y hablar de Inditex, pero en general son compañías que siempre cotizan con múltiplos elevados porque la calidad hay que pagarla y este año te están dando una gran oportunidad de comprar negocios de una calidad excelente a precios como si fueran negocios normales, que es lo que más nos llama la atención. Entonces, sí, por supuesto, hay oportunidades y las vemos en ese lado del mercado. Muchas gracias, David. Muy cierto lo que apuntabas acerca de fijarse sobre todo en el largo plazo, ¿no? Y aprovechar estas caídas, digamos, para poder posicionarte ahora con un horizonte temporal a largo plazo. Jaime, si quieres comentar algo más acerca. Sí, estando de acuerdo con casi todo lo que ha comentado David y desde luego fijándonos en largo plazo, pensamos que están surgiendo muchas oportunidades. Sí que es cierto, nosotros dentro de la casa tenemos una visión bastante conservadora en lo que se refiere a todo el tema de la inflación y la ralentización económica. Pensamos que la inflación probablemente sea más estructural de lo que el mercado descuenta y, por lo tanto, queremos tener especial cuidado a la hora de entrar en compañías. En este aspecto, creemos que hay bastantes oportunidades dentro de sectores y compañías con sesgo value, es decir, cotizando a múltiplos bajos, como una manera de protegerse del entorno actual, de todo lo que está sucediendo, que pensamos que si acaso podría agravarse o quedarse como está, pero vamos, desde luego no veríamos una inflación que volviera a niveles de 2 a 3% hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, en este aspecto, pues tanto lo que es en compañías de alta capitalización como especialmente también en compañías de baja capitalización, tener especial cuidado con el precio, los múltiplos que se pagan por entrar en estas compañías. Vemos oportunidades en empresas de servicios y utilities con exposición a energías renovables, que están jugando un papel importante en todo lo que es la transición energética. Y bueno, a pesar de que nos gusta mucho el value, si en un momento dado viéramos compañías tecnológicas que retrocedieran suficiente en precio, pues también no teníamos problema en tenerlas en cuenta y en poder invertir. A largo plazo seguro que hay oportunidades estupendas. Pensamos que a corto y a medio plazo hay que tener cuidado y más que pensar en generar rentabilidades altas, protegerse del entorno actual. Muchas gracias, Jaime. Por último, para finalizar esta ronda de preguntas, ¿no? Me gustaría, si quieres, Lucas, comentar algo más. Pues sí, fenomenal. Nosotros exactamente igual. Lo que pretendemos o lo que intentamos es todo lo que hemos comentado anteriormente, concentrarlo en una cartera de valores europea que se fundamenta esencialmente de 25 valores. Son convicciones muy claras donde podemos tener compañías como las que ha comentado David anteriormente, como ASM o ASML, a las que le vemos un potencial brutal. Bueno, no potencial, porque lo tienen. Son compañías líderes en un nicho con un crecimiento increíble, ¿no? Pero también podemos tener compañías un poco más defensivas o compañías, por ejemplo, dentro de sectores donde pensamos que va a haber muchísima inversión, como es en el sector de defensa. Y sí que recomendamos que pues, lo
lo que hemos dicho aquí, ¿no? Que las acciones no son compañías que cuando Amazon cayó de 129 a $6, la compañía estaba en un momento de crecimiento que era el más grande y mejor de toda su historia. Nosotros no paramos de hablar con las compañías que tenemos en cartera, sorprendentemente, no solamente están en momento récord de ventas, sino que los pedidos para los próximos 2 años han aumentado más de media, han aumentado un 20 o un 30%. Por lo tanto, el único problema que están teniendo es una disrupción totalmente artificial que se ha creado en el mercado, que les está generando una diferencia un poco amplia entre el pedido que entra y el pedido que coloca, lo que genera una gestión de la caja de la compañía un poco más complicada, pero son compañías que a la vez tienen unos niveles de caja altísimos y unos niveles de deuda relativamente bajos o prácticamente ninguno, por lo que la subida de tipos de interés tampoco les afectan en el momento de esa gestión, ¿no? que tienen de la liquidez o del cash flow de la compañía. Gracias, Lucas. Bien, creo que hemos comentado bastantes aspectos que pueden afectar a las empresas europeas en el contexto actual. Sobre todo también hemos hablado de oportunidades que podemos encontrar actualmente. Así que simplemente me queda agradeceros vuestra presencia aquí y eso es todo. Fenómeno. Mil gracias. Muchas gracias. Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo.